empezar a revisar para ello los orígenes del desarrollo. ¿De dónde sale esta palabra? ¿Y por qué fue empleada con tanta eficiencia? Bueno, vamos a empezar por revisar la primera teoría, que se conoce como la teoría clásica, gracias al siguiente, que según esto sus creadores fueron Adam Smith y Thomas Malthus. Adam Smith, ahí tienen sus fechas de nacimiento y de muerte, y Thomas Malthus, lo mismo. Como se darán cuenta, esta teoría, la teoría clásica, es una teoría ya bastante antigua, tiene más de 300 años. Métele eso. Y ahí tenemos las fotos. Quita eso, quita eso. El que está abajo es un retrato de Adam Smith, que era escocés, y a la derecha está Thomas Malthus, que él era inglés y aparte era un pastor protestante inglés. Bueno, vamos a tratar de contextualizar un poco antes de ver qué es lo que ellos dijeron. Ellos formularon sus teorías en plena, por ahí de lo que se conoce como la Revolución Francesa. ¿Ustedes han escuchado de la Revolución Francesa? La Revolución Francesa fue un acontecimiento que cambió la vida de toda la sociedad que vivía en Europa y en América. Porque fue el inicio del final de los grandes reinos, es decir, a partir de la Revolución Francesa, en algunos países muy rápido y en otros más lento, pero se fueron acabando los reyes y las reinas. Antes de la Revolución Francesa, los reyes hacían lo que querían con el pueblo. Si lo querían matar de hambre, el pueblo se moría de hambre. Y el pueblo lo reclamaba. Si le decían a todo su pueblo, nos vamos a una guerra, todo el pueblo se iba a la guerra. Y a veces estaban matando gente y decían, oye, ¿por qué estamos peleando? No había un razonamiento, simplemente era una orden de tu rey y tú tenías que obedecer lo de tu rey. A partir de la Revolución Francesa, cuando estos muchachos empiezan a dar las siguientes teorías que ahora veremos, terminan, lo que se conoce como el fin de las grandes monarquías. Los reyes dejan de tener el poder que tenían, los ciudadanos ya no quieren obedecerlos y ya no los obedecen, y esto inició en Francia, cuando los ciudadanos mataron a sus reyes. Los mataron, les cortaron la cabeza y a uno de ellos jugaron fútbol por todas las semanas. Bueno, no jugaron fútbol porque no se había inventado, pero lo estuvieron pateando. Seguramente a partir de ahí nació. Y los demás países empezaron a tener la misma tendencia de decir, bueno, pues sí es cierto, ¿por qué tenemos que estar obedeciendo a esta gente? Pero bueno, se quedaban en un vacío. Como país se quedaban en un vacío. Si los reyes habían dominado toda la economía, los ejércitos y demás, ahora, ¿quién lo iba a hacer? Ahora sí, métele carne a esa primera. Esto fue lo que dijo Adam Smith. Las naciones son responsables de la riqueza. Y él escribió un libro muy importante que sirvió de inspiración para toda esa generación que vivió toda esa parte de la Revolución Francesa. Si bien Adam Smith se murió, estaba muy viejito cuando fue la Revolución Francesa, pero sus ideas sirvieron de inspiración para los que lo hicieron. Y él decía que las naciones son responsables de la riqueza. ¿Qué quería decir esto? Que él decía que los países eran los que tenían que proveer su riqueza. Es decir, háganle como le hagan, ellos tenían que buscar la manera de que el país tuviera riqueza. Y la riqueza era simples bienes materiales. Oro, plata, cobre, otro tipo de minerales, materias primas, agricultura, ganadería. Todo eso era la riqueza. Y Adam Smith decía, los países somos responsables. Esto automáticamente trajo como consecuencia que los países hicieran esto. Fueran muy proteccionistas de lo que tenían. ¿Por qué? Porque yo, país, soy el responsable de proteger lo que me toca. Métela a la otra compañera. Pero, sí, las naciones tenían que ser responsables de la riqueza. En ese momento Europa estaba desolada, no solamente por la guerra, sino también por la falta de alimentos. Y además había un crecimiento importante de la población mundial. En esta época, una persona en promedio vivía de los 50 a los 60 años, lo cual era el doble de lo que vivían en la Edad Media. En la Edad Media una persona llegaba a vivir más o menos por ahí de los 30 años, y a los 30 años ya era un anciano. En esta época, los servicios de salud y el conocimiento que había tenido la gente les permitía no solamente para que menos niños se murieran,
sino para que vivieran más tiempo. Y como vivían más tiempo, tenían que ocupar tierra. Y en Europa, son países muy pequeños, la tierra se estaba acabando. Es decir, la riqueza de las naciones se estaba poniendo en peligro, porque había menos donde cultivar y menos recursos que explotar. Entonces, Tomás Malthus, que era un reverendo, un pastor más bien, él dijo que la manera de controlar la población, porque es importante que los países controlen la población, es decir, que digan, vamos a crecer o mucho o vamos a crecer poco, según lo que nos convenga para crear riqueza. Eso lo tienen que hacer los países. Y dijo, la una manera de controlar la población es a través de la miseria, el hambre y las enfermedades. En resumidas cuentas, deja que la población haga lo que quiera y solitos se van a morir. No los atiendas, si se enferman no los atiendas, si tienen hambre no les des de comer. Y así va a reducir la población. Otra es que los dejaras que se entregaran al vicio, siempre y cuando no procrearan. Y otra manera de controlar a la población, como él decía, era la autorrestricción moral, es decir, que no tenga relaciones sexuales. ¿Ustedes creen que él, por ser reverendo, que es el de arriba, cuál le gustó más? Pues la tercera opción. Y no solamente él, sino lo que él escribió y la teoría que él propuso, las naciones europeas la tomaron como suya y dijeron, sí es cierto, la única manera de controlar la población es que la gente no tenga relaciones sexuales. ¿Sí? Bueno, claro, a todas las personas que no eran de la clase ilustrada o la clase poderosa, o sea, los que no éramos de esa clase, no podíamos tener relaciones sexuales. Ellos sí podían. Pero bueno, esto se volvió como política de Estado. Y de ahí vinieron muchas restricciones que hasta la fecha tenemos, que nos dicen que tener relaciones sexuales o hacer el amor es malo. Hay que tenerlo, pero sentirnos mal. O hay que hacerlo solamente si queremos tener hijos. Pero eso sí, un número controlado de hijos. ¿No te suena eso que actualmente, que no hacen mucho eso, y que actualmente eso se está hablando? Es decir, no tengan muchos hijos. Bueno, pues de ahí viene. Esa política de Estado de que no tengas hijos, y no solamente eso, sino que te sientas mal al tener relaciones sexuales, viene de aquí. Desde 1700. Y hasta la fecha, esta política de Estado se sigue reproduciendo. Bueno, en algunos países como México sí. En países donde son países que son muy grandes y que tienen poca población como Argentina, la política de Estado es, tengan hijos. Y tengan muchos hijos. ¿Sí? De hecho, en Argentina, si una mujer ya tuvo 4 hijos y dice, bueno, yo quiero No, si las mujeres se quedan en la casa, imagínate tú con 4, con 6 hijos, te vuelves loco. No, dicen, yo ya no quiero tener más hijos, y va al hospital y dice, háganme una ligadura de trompas, por favor. El médico le dice, tráigame el permiso de su marido para que se la haga. ¿Cómo? Sí, el permiso de su marido, si no se la haga. Porque la política en Argentina es que haya más población, porque son muy pocos. En cambio aquí en México, como somos muchos, si una mujer va y además, si ustedes como jovencitas van y dicen, yo no quiero tener hijos, quiero que me lleguen las trompas, el médico ni pregunta su edad, si están casadas o no, vienen. Porque la política de Estado en México es no tener más hijos o tener muy pocos, pero en Argentina es tener muchos. Son 30 millones de habitantes para un territorio que es 3 veces México. Entre más población, si hay población en ciertos lugares, pueden protegerla sobre todo las zonas fronterizas, la pueden proteger de que otro país extienda su frontera. Por eso es que quieren más hijos. Por eso es que en los años 70, en la selva lacandona, regalaron tierras y vino gente de Veracruz, de Tabasco, de Hidalgo, de todos lados, porque les regalaron tierras en la selva. ¿Para qué? Para que los guatemaltecos no se casaran. Pero esto viene de aquí. Estas políticas de Estado de control de la población vienen desde la teoría clásica. ¿Por qué? Porque las naciones son responsables de la riqueza, la tengo que proteger a toda. La siguiente comunidad. La teoría clásica. Puse allí todos los temas que vamos a ir viendo, aquí a la derecha. Seguimos con la teoría clásica, pero ahora vamos a ver, darle una vez más y otra vez para ver sus fotitos.
Vamos a ver qué era lo que pensaba David Ricardo. Bueno, es David Ricardo, porque es inglés. Y Karl Marx. Estoy seguro que ustedes sí han escuchado hablar de Karl Marx. Bueno, ¿qué decía David Ricardo? Métele, Karl Marx. Esto los voy a dejar un rato para que lo puedan leer. Esto es lo que decía David Ricardo. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Quería en español. En castellano quiere decir que tú debes de vender y comerciar todo tipo de bienes. Todo tipo de bienes, porque tarde o temprano las manos adecuadas para darle el uso eficiente, es decir, agarro esa riqueza y yo con esa riqueza puedo producir más riqueza. Pero si no están circulando todos los bienes, ¿cómo van a llegar a las manos adecuadas? En pocas palabras, David Ricardo lo que planteaba era que los países deben de producir riqueza a lo bestia. Deben de vender hasta su mamá, si se puede. ¿Para qué? Porque en algún momento dado, esto va a implicar mayor riqueza. Va a llegar un día a las manos adecuadas y van a ver cómo vamos a ser prósperos. Pero eso sí, la nación tiene que cuidar eso. Y la nación es como ahora la conocen, donde hay un primer ministro o un presidente, un parlamento, que son los que supuestamente controlan esa riqueza. ¿Qué decía Marx al respecto? Uno, compañero. Eso. La riqueza, él decía, él es uno de los primeros críticos de todo este sistema clásico de acumulación económica. Él decía, la riqueza se da a través de la acumulación de capital, K, porque en economía K quiere decir capital, basada en la explotación del proletariado. Él decía, sí, la riqueza se produce pero en detrimento de alguien más. Sí, las naciones son ricas, pero porque explotan a alguien, porque le dan condiciones de vida miserables, porque prácticamente acaban sus vidas en una fábrica, y gracias a eso, la nación, a través de lo que él llamaba la burguesía, puede tener riqueza. De otra manera, no. Si los proletarios, como un día sin mexicanos, se van, el país no puede producir riqueza. Entonces, él fue uno de los primeros críticos del sistema capitalista, como ya se le llamaba desde ese entonces. Pues déjale emparejada, por favor. Emparejada es medio abierta. Gracias. Esto es lo que él decía. La riqueza sí es posible, pero porque estás explotando algo. Porque lo estás marginando. Bien. ¿Qué hay que decir respecto a esto? Antes de pasar a la siguiente lámina, compañeros, hasta este momento, la teoría clásica del desarrollo tenía una característica muy importante. Todo se basaba, para ellos la riqueza era económica y material. Es decir, si tengo una materia prima, la tengo que vender para tener dinero. Y ya que tengo dinero, lo vuelvo a invertir para seguir explotando más materia prima o otro tipo de bienes, cacerolas, estufas, barcos. Sigo fabricando eso, me llega más dinero e invierto más. Era ese círculo. Exploto algún recurso, obtengo una ganancia, invierto, sigo explotando. Y así es. Esa era la visión, la visión a grandes rasgos de la teoría clásica del desarrollo. Completamente basada, bueno, que aquí todavía no se le llamaba desarrollo, simplemente era la teoría clásica económica. ¿No les suena que todavía un poco familiar a lo que estamos viviendo hoy? Un poquito así. Y vean desde cuándo se plantea. Bueno, ahora sí, sigamos con la siguiente.